Hola, hoy día quisiera hablarles de una autora inglesa cuyo nombre es Zadie Smith. Ella nació en Londres y vivió prácticamente toda su vida ahí. Y hoy día es una connotada escritora que tiene éxitos que uno podría llamar mundiales porque son traducidos a muchos idiomas. Tal vez dos de las obras más importantes son Dientes Blancos y Sobre la Belleza, On Beauty. Esta autora, es importante decir dos palabras respecto de la vida de ella porque de esa manera podemos llegar a entender el punto que ella está tratando y al cual yo quiero referirme. Su madre es jamaicana, es negra, y su padre es un hombre inglés típico y blanco. De manera que ella es lo que nosotros llamaríamos mestiza. No es una palabra que me gusta en absoluto, pero esa es la palabra que corresponde. Y que en inglés se dice half-blood, media sangre. Sin embargo, ella tiene más bien un aspecto jamaicano. Además se viste especialmente, se pone un turbante. Y por lo tanto se ve más como negra que como blanca. Y la verdad es que ni una cosa ni la otra. Ella está como por ahí por la mitad. Y esto que a mí no me significa nada, para ella ha sido muy importante. Porque ella nació en Willesden, que es un barrio de Londres, que es un barrio pobre, un barrio obrero. Y por lo tanto aprendió a hablar el idioma que se habla en esos barrios. Y su idioma, por lo tanto, era muy distinto al idioma que posteriormente tuvo que aprender cuando ingresó a Cambridge, siendo una muy buena estudiante, que era un inglés mucho más culto, entre comillas, refinado, o propio de ese pequeño círculo intelectual y aristocrático que caracteriza a la cultura inglesa. Y no solo a ella, por lo demás. Y a ella le pareció que era muy interesante esto de tener esta dualidad lingüística, o sea, tener un lenguaje popular, llamémoslo así, por un lado, y por otro lado tener un lenguaje culto y académico. Cuando ella iba a su casa en Willesden, ella hablaba su idioma original, pero cuando luego volvía a Cambridge hablaba el lenguaje culto, el lenguaje aristócrata. Pero de pronto se dio cuenta que ya no podía volver atrás, que ya no podía volver a hablar como había aprendido a hablar cuando niña. O sea, este lenguaje de élite había consumido sus experiencias lingüísticas más tempranas. Lo interesante de esto es que la idea de tener una identidad depende mucho de que uno crea también que su historia es uniforme y pura hacia atrás. Ella narra, yo diría que con bastante sinceridad me parece a mí, que cuando ella tiene que llenar un formulario, estos formularios que en algunos países te piden que digas tú, ellos le llaman raza o tipo humano, aunque las razas no existen en los seres humanos, ella no pone half-blood, que creo que ni siquiera se da como categoría en esos formularios, sino que pone negra. Como que quisiera tener una identidad, pero esta identidad se le escurre porque ella siempre está en la mitad de algo. Siempre es híbrida. Le ocurre en el lenguaje, le ocurre en el color de su piel y le ocurren muchas otras cosas. Entonces, ella dice en un momento, en un último libro que se llama Cambiar de idea,
que en inglés es Changing My Mind, que es una colección de ensayos que ella escribió en distintas épocas. En el apartado 9, es un breve ensayo que se llama Hablar lenguas. Yo pensé que era un error de la traducción, pero cuando busqué la versión en inglés es Speaking Tongues, no es Speaking Languages. Hablar lenguas para nosotros es un poco raro, no sé si para ustedes. Para mí, porque yo lo tenía asociado a la idea de la posesión demoníaca. Los que están poseídos demoníacamente hablan en lenguas, que son unas especies de farfulleos inentendibles. Naturalmente yo no creo en las posesiones demoníacas, pero ahí se ha utilizado la palabra. Pero ella no, ella dice hablar lenguas. Y se refiere a esto que les contaba, que ella hablaba un idioma y luego aprendió otro idioma y finalmente este segundo idioma subsumió al primero. El análisis de su ensayo tiene que ver con Pigmalión, con la obra de George Bernard Shaw, que ustedes conocen y que después fue llevada por segunda vez al cine con el nombre de My Fair Lady, en que el profesor Higgins, que era un fonetista y lingüista, toma a una mujer de un barrio, que aquí sería como, no sé, un barrio periférico, La Vega o una cosa así. Me siento mal al decir eso porque no tengo nada en ese sentido, una fijación con La Vega u otros lugares, pero en fin, personas que hablan un cierto idioma. Toma a esta mujer y apuesta a que la puede transformar en princesa. En una princesa que no se note que no tiene un origen principesco. Y eso es a través del lenguaje. Y le enseña a hablar. Le enseña a hablar, y en este enseñarle a hablar, ella va aprendiendo cada vez más. Es una persona que empieza a tener una cierta distinción en lo que hace y en la manera de decir. Y finalmente la hace pasar por una princesa en una gran recepción de gente aristócrata y noble. Y ocurre que posteriormente a eso, ella tiene una natural tendencia a sentirse atraída por este solterón lingüista. Resulta que para él esto no fue nada más que un experimento. Y ella quedó a medio camino entre ser una persona de clase baja, entre ser una princesa, y al final ser un poco nada, porque él nunca más tomó conciencia de lo que a ella le pasaba. Ella narra esta historia de Pigmalión con mucha destreza verbal, pero ustedes comprenden que es fácil entender que ella está hablando un poco de ella misma. Los autores a veces piensan que crean personajes y viven vidas distintas a través de sus obras, pero yo tengo la sensación de que al final todos los personajes son una parte de la misma persona que escribe, o de lo que la persona que escribe cree que es ella o él. Bueno, Zadie Smith, aparte de esto, en este ensayo, plantea algo que es bastante conmovedor y que tiene que ver con lo siguiente. Hay personas que tienen una genealogía y larga genealogía que les da una identidad indiscutible. Pasa con el judaísmo, por ejemplo. No importa si una persona es religiosa o no religiosa, pero si es judío o judía, tiene que hacerse cargo de toda la historia del pueblo judío, que es muy larga y muy dramática en muchos de sus aspectos. Y lo mismo pasa, dice Zadie Smith, con la negritud. La negritud es algo que no se puede evitar. Un negro no puede olvidarse que es negro y que tiene una larguísima tradición de lo negro. La esclavitud, el desprecio, la segregación, etc. Entonces, ser negro no es solamente llamarse César Ojeda o Pedro Pérez.
te agrega una condición histórica que no tienen las personas que no son ni judías ni negras. Probablemente en Oriente haya algo parecido. Y esto tiene que ver con la identidad. Porque los que pensamos que no somos ni negros ni judíos y que somos blancos, entre comillas, que es un espectro casi esquimal de blancos, porque hay muchos tipos, no tenemos necesidad de hacernos cargo de ninguna historia en particular. Yo no sé cuál sería mi historia de miles de años, no tengo idea. Porque yo obviamente soy un híbrido igual que la mayor parte de las personas, pero un híbrido que está ya hecho de pequeños trozos y no de un par de trozos que nos den esta como dualidad, como ser mestizo. O como ser, por ejemplo, una persona que se ha convertido al judaísmo, que nunca va a ser mirado como un verdadero judío. ¿Y qué pasa? Que las personas que tienen esta historia tienen una identidad absolutamente clara. Es un poco al revés de lo que se piensa. Los que no tienen identidad, los que creen que son como transparentes a la idea de su historia. Y eso es lo que pasa con los que se autodenominan blancos. Yo pensé, cuando era niño y adolescente, que yo era blanco. No tenía mayor importancia, porque aquí no habían prácticamente personas de otro color. Pero cuando estuve en Suecia, me di cuenta que yo no era blanco. Que a lo sumo era café con leche. O sea, era un latino. Y más bien un latinoamericano, porque los italianos también son latinos y son distintos. Ocurre que en esa circunstancia, yo tengo una identidad como latinoamericana, pero que me cuesta asumirla, porque tampoco asumimos este hibridaje que tenemos con los pueblos originarios desde nuestra tierra, en la tierra en que vivimos. Sin embargo, los negros o los judíos tienen una identidad clarísima. Y ella lucha por no perder esa identidad, y por eso dice, sin decirlo, esa es una interpretación que yo hago de sus magníficas palabras, porque en realidad, en mi perspectiva, ella es mucho mejor ensayista que novelista. Lo que ella dice es: yo no acepto el hibridaje. Yo quiero ser negra. Y todo lo que hago está relacionado con la negritud. Si bien no lo dice así, en todas sus obras, esto está presente. Del mismo modo que Nicole Krauss, una autora de la cual yo hablaba en algunas reuniones antes, es judía, y todas sus obras están relacionadas con el judaísmo. Yo les contaba, recuerdan ustedes, de la novela que se llama Forest Dark, que es como la oscuridad del bosque, por decirlo de alguna forma. Es una historia que ocurre en Tel Aviv. Es una historia judía. Y Sadie Smith dice: los judíos se escriben como judíos, los negros se escriben como negros, los blancos escriben de cualquier manera porque no tienen identidad.